Hemos recibido una duda a través de Facebook sobre un ejercicio de monopolio, de microeconomía. Concretamente, los datos que nos dan es que existe un monopolio que se enfrenta a una demanda del mercado, que es esta de aquí, 144 partido el precio al cuadrado, y nos dan también los costes variables medios, que son x elevado a un medio, y los costes fijos, que son iguales a 5. Tiene dos apartados. Vamos a empezar por el apartado A. El apartado A sencillamente pedía calcular lo que se llama el equilibrio del monopolio, es decir, en qué punto maximiza el beneficio, cuántas unidades de X produce y a qué precio vende dicho bien, y además el beneficio que obtiene en dicho equilibrio. Vamos a empezar por esa parte, y luego la segunda parte, el apartado B, tratará sobre regulaciones de precios. ¿Qué ocurre cuando el gobierno mete mano en el mercado? Es decir, dice, no me gusta el monopolio, voy a establecer algún tipo de control, algún tipo de régimen o lo que sea. Bien, pues vamos a comenzar con el equilibrio. Lo primero que hace una empresa en general, ya sea de monopolio, de competencia perfecta o de lo que sea, siempre trata de maximizar su beneficio. Y ese tiene que ser nuestro punto de partida. Y como deberíamos saber, para maximizar el beneficio de una empresa, tenemos que ingreso marginal es igual a coste marginal. La demostración la tenemos en otros vídeos del canal, ¿de acuerdo? En este vídeo vamos directamente al grano, aplicamos la fórmula y resolvemos. A veces, en lugar de IMA para el ingreso marginal, podemos ver IMG. Es lo mismo. Tenemos que estar habituados que en microeconomía existen diferentes formas de expresar las cosas, y es lo más normal del mundo que digáis, bueno, es que mi profesor lo pone de otra manera, o en un libro lo he visto descrito de otra manera, pero en el fondo el concepto es el mismo, que es lo importante, ¿no? Bien, antes de comenzar a calcular ingreso marginal igual a coste marginal, necesitamos una serie de cosas. Por ejemplo, no nos dan la función de costes, y por tanto no podemos calcular el coste marginal, así que es el primer escollo con el que nos vamos a encontrar. Nos dan el coste variable medio y los costes fijos. Bien, pensemos lo siguiente. Pensemos, el coste variable medio es un tipo de función de costes que se calcula como los costes variables partido X. Esa es la fórmula para calcular el coste variable medio. Si nos basamos en esta fórmula, esto ocurre a veces, de hecho es bastante habitual en ejercicios de universidad, que nos den el coste variable medio en lugar de la función de costes y tengamos que intentar deducirla, ¿no? Entonces, como digo, el coste variable medio tenemos que pensar que se calcula con esta fórmula, de la cual sabemos que el coste variable medio es x elevado a un medio, o lo que es lo mismo, raíz cuadrada de x. Y a la derecha al igual nos queda que el coste variable sería partido x igual a la parte izquierda del igual. Total, que si cojo esta x que está aquí dividiendo y la paso multiplicando al otro lado, me queda que el coste variable es igual a x por x elevado a un medio. Y bueno, como todo el mundo sabe, para sumar, o sea, es decir, para operar este producto que tenemos aquí, lo único que tenemos que hacer es sumar los exponentes, ¿no? Nos quedaría que el coste variable es igual a x elevado a 1, porque esta primera x está elevada a 1, más un medio, porque la segunda x está elevada a un medio. Bien, se deja la base y se suman los exponentes, como se suele decir, ¿no? Pues el coste variable sería x elevado a 1 más un medio, que es 3 medios. Eso sería raíz cuadrada de x al cubo. Queda un coste variable un pelín feo, no es muy habitual esto, pero generalmente nos hemos encontrado con este tipo de dificultades matemáticas, o sea que tenemos que estar habituados a trabajar con ellas. Bien, ya tenemos que el coste variable es x elevado a 3 medios. Por otro lado, sabemos que el coste fijo es 5. Bien, tenemos que saber que los costes de una empresa, costes totales a veces, yo siempre pongo C, ¿vale? La función de costes o costes totales, pero también podéis verlo escrito como CT, ¿vale? Para los costes totales. Se sobreentiende que son totales si pones solamente una C, así que yo pongo solamente una C. Es la suma de los costes variables y de los costes fijos. Como digo, cada uno utiliza su notación o su forma de expresar esto, mientras que no exista, digamos, una forma de hacerlo universal, ¿no? En microeconomía, pues tendremos que hacerlo de esta manera y habituarnos. Bien, por entonces la función de coste sería los costes variables, o sea, x elevado a 3 medios, más 5. Ya tenemos la función de costes. Ahora bien, para la fórmula que tenemos aquí arriba escrita para maximizar el beneficio de la empresa necesitamos el coste marginal. O sea que hay que derivar la función de costes, porque el coste marginal es la derivada de la función de costes. Así que continúo, aquí debajo. ¿Cuál sería el coste marginal? Como digo, la derivada de la función de costes tomando x como variable. Si derivamos esta función de costes, nos quedará lo siguiente. Vale, como decía antes, esto es la raíz cuadrada de x al cubo y sí, lo ideal sería aplicar la fórmula de las derivadas para las raíces, ¿no? Pero por si acaso, imaginemos que no la recordamos, ¿de acuerdo? Yo siempre derivo de forma la potencia, digamos, es decir, el exponente pasa multiplicando, o sea, 3 medios, y nos queda la x elevada al exponente menos 1. Así es como nos enseñan a derivar. La primera derivada que aprendemos todos es la de las potencias y es eso, el exponente pasa multiplicando y nos queda el exponente menos 1. Mucho más básico y nunca se va a olvidar. Y luego la derivada de una constante 5 pues es 0, así que desaparece. Vamos a intentar terminar de operar esto, a ver cómo nos quedaría. Y nos quedaría 3 medios, eso lo dejamos tal cual, por x elevado a 3 medios menos 1. 3 medios menos 1 es
un medio. Así que ya tenemos el coste marginal, que es 3 medios por x elevado a un medio. Bien, continúo. Necesitamos también saber el ingreso marginal, como decíamos, de la fórmula de aquí arriba. Así que para calcular el ingreso marginal, antes necesitaremos la función de ingreso de este monopolio. Bien, la función de ingreso de este monopolio se obtiene, como es lógico, ¿cuál es el ingreso de una empresa? Pues el precio del bien X por la cantidad del bien X que se vende. Pero aquí viene la primera cosa importante, la primera cosa a tener en cuenta, es que la función de ingreso se obtiene sustituyendo el precio. Pero ¿qué tenemos que poner aquí donde aparece el precio? El precio es la demanda del mercado. A veces también la llaman demanda inversa, porque está despejada a la inversa. Es decir, este dato que nos daban al principio del ejercicio, que la demanda es igual a 144 partido p cuadrado, lo primero que tenemos que hacer antes de obtener la función de ingreso es despejar p. Si paso p cuadrado a la izquierda del igual, pasa multiplicando, y la x al otro lado dividiendo, me quedaría que p cuadrado es igual a 144 partido x. Normalmente cuando se pasa la x a la derecha del igual se le quita el superíndice d de demanda. Me estoy yendo muy abajo y no se veía, perdón. Bien, entonces ya como digo tenemos p cuadrado igual a 144 partido x de la función de demanda original y hay que terminar de despejar haciendo, mejor dicho, raíz cuadrada a ambos lados del igual. Pues ya nos quedaría p igual a la raíz cuadrada de 144, que es 12, partido la raíz cuadrada de x. Vamos a escribir x elevado a un medio, que es más habitual. Bien, ya podemos sustituir la función de demanda inversa, la tenemos despejada y operada. Esto es una cosa que siempre digo a todo el mundo con mucho cuidado, porque a veces las funciones de demanda las dan escritas así cuando tú estás haciendo un equilibrio de un monopolio, de competencia perfecta, y no la necesitas despejada de esa manera, como la parte de arriba, que ya no se ve. La necesitas despejada como esta manera aquí debajo, con el precio despejado a la izquierda del igual, ¿vale? Muy importante ese detalle. Así que la función de ingreso, continuamos con ella, nos quedaría el precio. Ya veis que aquí he puesto p sub x y aquí no he puesto el sub x. Es lo mismo, es, ya digo, el poco rigor que existe con la notación en microeconomía, que es un problema generalizado. Bien, entonces el precio, pues 12 partido x elevado a un medio por x. O sea, tenemos que intentar operar esto un poquito, no podemos dejarlo así, ¿no? Un truquillo es coger esta x elevado a un medio, que está aquí dividiendo, y pasarla al numerador con el exponente cambiado de signo, ¿vale? O sea, es decir, es lo mismo poner 12 partido x elevado a un medio por x que 12 por x elevado a menos un medio por x. Ya sabéis, se deja la base, la x, y se suman los exponentes. Entonces nos quedaría 12 por x elevado a menos un medio más 1, es decir, un medio. Y esta es la función de ingreso de esta empresa. 12 por x elevado a un medio. Nos falta, continuamos aquí abajo, el ingreso marginal. Al final el ejercicio va a ser un poquito más largo de lo que yo pensaba. Ingreso marginal. Bien, la palabra marginal en microeconomía significa derivada, ¿vale? Para entendernos. Así que marginal, tú siempre que oigas la palabra marginal piensas en derivada. Así que el ingreso marginal es la derivada del ingreso tomando x como variable. Bien, pues vamos a derivar la función de ingreso que acabamos de calcular. Voy a hacerlo como antes, aunque sepamos, esto es una raíz cuadrada y sepamos la fórmula de la derivada de una raíz. Vamos a hacerlo como si no nos acordásemos, que como digo es la mejor forma de hacerlo. Y voy a pasar primero el exponente multiplicando, así que me daría un medio por 12 por x elevado al exponente menos 1. Me gusta hacerlo siempre así en dos pasos, porque como digo, este sistema nunca se olvida. En cambio, las fórmulas de las raíces, en cuanto a la raíz sea un poco complicada, a lo mejor ya no... Para evitar problemas, vamos. Me gusta simplificar los problemas. Bueno, pues un medio de 12 es 6, y luego x elevado a un medio menos 1 te queda x elevado a menos un medio. Y como dijimos antes, un exponente negativo se puede cambiar del numerador al denominador o viceversa, cambiándole el signo al exponente. Así que nos quedaría 6 partido x elevado a un medio. Y este sería el ingreso marginal de este monopolio. Pues bien, ya tenemos calculado entonces el coste marginal, que es 3 medios de x elevado a un medio. Ya tenemos el ingreso marginal, que es 6 partido x elevado a un medio. Y ahora lo único que tenemos que hacer ya es por fin, aplicamos la condición de máximo beneficio que hemos escrito al principio del ejercicio, que dice que ingreso marginal tiene que ser igual al coste marginal. Pues bien, el ingreso marginal es 6 partido x elevado a un medio, y el coste marginal, lo acabamos de obtener también, es 3 medios de x elevado a un medio. Bien, lo que vamos a hacer aquí es intentar operar, despejar, como sea. Por ejemplo, si pasamos este 2 multiplicando a este lado, 2 por 6 es 12. Y si pasamos el 3 dividiendo, 12 entre 3 es 4. Así que a la izquierda igual nos quedaría un 4. Y a la derecha al igual, x elevado a un medio lo pasamos multiplicando a este lado, y x elevado a un medio por x elevado a un medio es x, ¿vale? Se suman los exponentes, ¿no? Como hemos dicho antes, x elevado a un medio por x elevado a un medio es x elevado a un medio más un medio, o sea, x elevado a 1, x. Así que el monopolio
en equilibrio, es decir, maximizando su beneficio, producirá 4 unidades del bien X. Bien, ahora que ya sabemos que el monopolio va a producir 4 unidades del bien X, retomamos la demanda que habíamos obtenido al principio, bueno, al principio hace un par de minutillos, que decía que el precio de venta era igual a 12 partido X elevado a un medio. Pues bien, sustituimos que X vale 4 dentro de la función de demanda y me va a quedar el precio al que va a vender el monopolio este bien X. Y el precio quedaría 12 partido 4 elevado a un medio. Elevar a un medio raíz cuadrada, ¿no? Así que es 2 lo que tenemos en el denominador. 12 entre 2 es 6. El monopolio vendería a un precio de 6. Ya tenemos entonces que el monopolio va a vender 4 unidades del bien X, las va a vender a un precio de 6 y lo último que nos falta para terminar este ejercicio es calcular el beneficio. Así que listo. Beneficio de una empresa. Beneficio de una empresa siempre es ingresos menos costes. Aquí no tiene que haber duda ni pérdida posible, ¿vale? Ingreso de una empresa, siempre. El precio de venta del bien que esté produciendo por la cantidad de X que produce. Menos la función de costes. La función de costes es la que hemos obtenido antes, ¿vale? Que nos había quedado X elevado a 3 medios más 5. Y ahora ya lo único que tenemos que hacer es sustituir y operar el precio del bien X. Ya veis, aquí tampoco he puesto el subíndice X, pero es, digo, el poco rigor que tenemos con la notación científica en microeconomía, que me gustaría que cambiase, pero mientras que no lo hagamos todos, no lo va a hacer nadie. Así que no os preocupéis si veis que alguna vez falta un subíndice o un superíndice, son solamente indicativos, ¿de acuerdo? Así que no le deis demasiada importancia si veis que alguna vez se olvida o lo ponen distinto o lo que sea. Quedaría 6 por 4, que va a ser 24, menos los costes, que va a ser X elevado a 3 medios, o sea, 4 elevado a 3 medios, más 5. Bien, esto quedaría 24. 24 sería el ingreso de la empresa. Esta empresa ingresa 24 unidades monetarias, menos los costes. A ver, 4 elevado a 3 medios hemos dicho que es raíz cuadrada de 4 al cubo. 4 al cubo es 64 y la raíz cuadrada de 64 es 8. 8 y 5, 13. Y estos serían los costes a los que se enfrenta la empresa. Así que esta empresa tendría un beneficio de 11 unidades monetarias. Bien, y esta es la primera parte del ejercicio. El ejercicio era un poquito largo. El primer apartado nos pedía sencillamente calcular el equilibrio. Y ahora vamos a continuar. El apartado B lo que nos dice es que calculemos si el monopolio estaría en equilibrio si el gobierno estableciese un precio máximo de venta de 4. Imaginemos que el gobierno no está contento con el funcionamiento de este monopolio, cree que el precio del bien X es muy alto y le establece algún tipo de regulación. Es un ejercicio bastante interesante. Le dice, no puedes vender a más de 4. ¿Le va a afectar? Sí, porque este monopolio quería venderlo a 6, estaba vendiendo a 6. Así que nos piden, ¿habrá equilibrio? Respuesta, no, no va a haber equilibrio. Eso sí, es lógico, ¿no? Que no vaya a haber equilibrio. La cuestión es, ¿qué beneficio va a obtener si le establecemos esta regulación, este monopolio? ¿Cuántas unidades de X va a vender? Y el precio va a ser 4, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer una segunda parte del ejercicio. Vamos a coger por aquí algún folio que tenga limpio. Por cierto, me imagino que ya os habéis dado cuenta, siempre utilizo folios reciclados, ¿no? O sea, siempre... el papel sale de los árboles, entonces no sé si os dais cuenta, siempre veréis que en mis folios se ven letras por la parte de detrás, ¿verdad? No es porque sea cutre ni un dejado, sino todo lo contrario. Utilizo mucho papel a lo largo del curso, fotocopias, impresiones, y aunque estemos en el siglo XXI y no deberíamos usar ya papel a estas alturas, ¿verdad? Se sigue usando, lógicamente, en las clases, y siempre intento reutilizarlo, reciclarlo, reusarlo en la medida de lo posible. Bueno, como decía, vamos a la segunda parte del ejercicio en la que llega el gobierno y establece un precio máximo de 4. Precio máximo de 4 de venta para este bien, y esto va a afectar al monopolio. En esta segunda parte del ejercicio no hay que hacer prácticamente nada. ¿Por qué? Porque ya te dicen el precio. Si ya sabes el precio, no tienes mucho más que hacer. Si sabes que el precio es 4, como decimos, el gobierno establece un precio máximo de venta sobre el bien X de 4, automáticamente dices, ah, pues la demanda del mercado ya está determinada, porque la demanda del mercado nos la daban al principio del enunciado, y era 144 por P, o sea, partido P cuadrado. Sabiendo el precio, pues simplemente hay que sustituir 144 partido 4 al cuadrado. O sea que nos queda 144 partido 16. 144 partido 16, no tengo la calculadora aquí a mano ahora mismo, a ver, sería 9, ¿no? La demanda del mercado subiría hasta 9 unidades del bien X. En el ejercicio anterior, la cantidad de unidades de X que se vendía era mucho menor. Eran solamente 4 unidades del bien X a un precio de 6. Pues a un precio de 4 la demanda subiría hasta 9. O sea, como digo, si ya te predeterminan el precio, tú no tienes que hacer nada. Ya sabes cuál es el equilibrio. El equilibrio es precio igual a 4. Y si sabes que el precio es 4 de equilibrio, bueno, perdón, de desequilibrio, porque este monopolio no va a estar en equilibrio, no está maximizando su beneficio. Pero bueno, si ya te predeterminan el precio, ya sabes la cantidad que van a demandar los consumidores y, por tanto,
sabes también el beneficio, instantáneamente. Este monopolio, en cuanto a su beneficio, ya hemos dicho, el beneficio se calcula como ingresos menos costes, siendo los ingresos el precio del bien X por la cantidad del bien X, menos los costes por la propia función de costes que hemos obtenido antes, que era X elevado a 3 medios más 5. Así que nos quedaría lo siguiente, nos quedaría que el precio de venta de este bien X es 4 porque está predeterminado, la cantidad del bien X que vamos a vender es 9 porque es la que quieren comprar los consumidores, menos la cantidad de X, 9 elevado a 3 medios más 5. Tenemos que los ingresos de la empresa ahora son 36, vale, ingresa más que antes, el problema es que va a tener más costes, menos los costes. Tendríamos, como hemos dicho antes, la raíz cuadrada de 9 al cubo, que no tengo hecho el cálculo ahora mismo, así que, bueno, como digo, lo voy a dejar aquí indicado, no tengo la calculadora y ya este número así mentalmente ahora mismo no se me ocurre cómo sería, eso serían los costes, y nos daría el beneficio. Que no he hecho el cálculo, lo siento, pero intuyo que va a ser menor que antes. Antes el beneficio fue 11 y como antes era el beneficio, el máximo beneficio que podía obtener el monopolio, y estas cantidades, precio 4 y cantidad 9, no son las de máximo beneficio, seguro que este beneficio va a ser menor que 11. Calculadlo, vale, no importa mucho. Y luego hay un último apartado C que dice, ¿y cómo sería el tema? ¿Cómo funcionaría este monopolio si llegase el gobierno y le dijese, produce lo máximo posible? Dicho con esas palabras no se entiende muy bien, ¿vale? Pero lo que quería decir el gobierno al decirle que produjese lo máximo posible a este monopolio, lo que quería decir realmente es que se comporte como una empresa de competencia perfecta, como una empresa competitiva. Porque las empresas competitivas son las que dan menor precio de venta del bien X y se produce una mayor cantidad de dicho bien X, ¿de acuerdo? Así que de todo el tipo de empresas que podemos estudiar, oligopolios, duopolios, etcétera, etcétera, la mejor para la sociedad es la competencia perfecta porque vende barato, vende más barato que ninguna y produce más cantidad que ninguna otra, ¿vale? Bien, así que competencia perfecta. Y en competencia perfecta, ya digo, es una regulación del gobierno, pero le exige al monopolio que se comporte como una empresa de competencia perfecta. Dicha empresa de competencia perfecta igualmente tratará de maximizar su beneficio. Y para ello hace precio igual a coste marginal. Tal cual, como suena, precio igual a coste marginal. Un poco, la fórmula es parecida a la del monopolio, pero no es la misma. Hay matices que la diferencian, cuyas explicaciones ya están en otros vídeos por ahí del canal que también podéis buscar. Bien, donde aparece el precio, igual que hicimos antes en el monopolio, hay que sustituir la demanda inversa del mercado, que ya la tenemos obtenida de antes. Y donde aparece el coste marginal, pues la derivada de la función de costes, que también lo teníamos obtenido antes. Así que solamente tengo que sustituir el precio, es decir, la demanda. Nos había quedado que era 12 partido x elevado a un medio. Lo hicimos en la primera parte del ejercicio. Y a la derecha, al igual, el coste marginal. El coste marginal era la derivada de la función de costes y nos había resultado como 3 medios de x elevado a un medio. Pues hacemos lo mismo de antes, vamos a intentar despejar la x, ¿no? Este 2 que está aquí dividiendo lo paso multiplicando a ese lado, 2 por 12 es 24, y el 3 lo paso dividiendo, 24 entre 3 es 8. La x que está aquí dividiendo la paso al otro lado multiplicando y nos queda x elevado a un medio por x elevado a un medio, es decir, x. O sea que en competencia perfecta, el monopolio produciría, bueno, en competencia perfecta el monopolio es un poco contradictorio, ¿no? Esta empresa en competencia perfecta produciría 8 unidades del bien X para maximizar su beneficio y, si sabemos que la cantidad de X es 8, simplemente tenemos que coger la curva de demanda hemos dicho que es precio igual a 12 partido X elevado a un medio, sustituimos que X va a ser 8 dentro de la curva de demanda y entonces nos queda 12 partido la raíz cuadrada de 8, 8 elevado a un medio. Que igual este número raíz cuadrada de 8 no es un número exacto, así que da, no tengo la calculadora, lo siento, tengo que dejarlo indicado, nos va a dar el precio de venta del mercado, ¿vale? Lo calculéis con la calculadora en un momentito y tal. Bien, como es un ejercicio que me habían planteado una duda, pues me he puesto rápido y corriendo a hacerlo y no me he acordado de coger la calculadora. No la tengo aquí a mano. Bueno, por no romper el ritmo del ejercicio. Sigo. Y por último, el beneficio que obtiene dicha empresa de competencia perfecta en este caso. Como siempre, ingresos menos costes, los ingresos son el precio por la cantidad y los costes son la función de costes que hemos obtenido nosotros antes y que nos había quedado que era x elevado a 3 medios más 5. Aquí lo único que tenemos que hacer es sustituir el precio, que no lo hemos calculado pero sería ese valor ahí, la x, que sí la hemos calculado es 8, aquí también x8, operamos todo y nos dará el beneficio de la empresa de competencia perfecta. Y ya está, este es todo el ejercicio. Si esto fuese un ejercicio de examen, yo lo acompañaría de gráficos. En este ejercicio la verdad es que no pedían nada de gráficos ni nada de eso. En otros ejercicios, en otros vídeos del canal, podéis encontrar representación gráfica de competencia perfecta, de monopolio, y ver sus aspectos que son muy importantes. Y ya digo, si esto fuese una pregunta de un examen, yo me estuviese examinando ahora mismo de este temario,
y esto estuviese haciéndolo en el examen, habría hecho gráfico de cada una de las situaciones. Para este caso, como no lo pedían explícitamente, pues no lo voy a hacer, porque como digo, además está explicado en otros vídeos del canal que podéis buscar. Bueno, ya sabéis, este es el ejercicio completo. Si tenéis alguna duda podéis enviármela por correo electrónico, por Facebook, Google+, Twitter, bueno, lo que queréis. Estoy disponible por todos lados, por correo electrónico también. Bueno, que me tenéis ahí a vuestra disposición, me gusta hacer esto, me lo paso bien y creo que aporto algo. Así que, sin miedo, sin duda, pedidme lo que queráis, que yo estoy aquí a vuestra disposición.